Germán Rizzo, yo soy el jefe de productos semielaborados. Tengo a cargo dos de las fundiciones de Alvar, semielaborados 1 y 2. Alvar tiene 3 fundiciones, tiene la fundición propiamente dicha en primario y semielaborados 1 y 2. En la fundición recibimos el metal líquido de electrólisis que viene en las mismas cucharas o crisoles donde se extrae de las cubas. Lo transferimos a los hornos, ajustamos la temperatura, lo ponemos en procesos de filtrado y lo colamos, lo solidificamos en diferentes formatos en los productos que nos piden los clientes. El volcado se hace de dos maneras distintas. Volcado propiamente dicho, inclinando el crisol y volcando dentro del horno. Esas, muchachos, son las famosas cucharas que vienen de electrólisis ya con el metal líquido dentro y ya tienen el dispuesto al horno que van, al horno de fundición que van, de acuerdo a lo que van a hacer como aleaciones. Recuerden que todo el metal que viene acá líquido es aluminio primario de muy alta calidad. A partir de ahí va al horno y en el horno es donde se hace la aleación. O a través de transferencia por sifón, que es un proceso que desarrollamos acá. ¿Y qué determina ser uno u otro? ¿Cuál es la diferencia en todo caso? Mirá, hay algunas razones históricas y otras razones de conveniencia en cada punto o en cada horno. Bueno, yo les voy a dar la explicación porque vieron que él habla de la histórica. Bueno, yo sé la histórica. El tema es así, las dos maneras de volcar, o sea, las dos maneras de sacar el metal de la cuchara es o por volcado directo, que la cuchara se apoya y se va volcando en un equipo que se llama receptor de metal, donde se entra dentro del horno. Y el otro es un sistema muy parecido de cómo lo sacan de la cuba, que colocan una cañería justamente con presión y por succión desde la cuchara lo mandan al horno. Bueno, la diferencia está en la cantidad de escoria que se genere. Es decir, para aquellos hornos en los cuales requieren un tipo de aleación muy particular y que necesitan filtrar el metal antes de solidificarlo, van a estar usando el sistema de volcado por aspiración. Ese genera muchísima menos escoria. Cuando la cantidad de escoria se puede sacar por cualquier otro procedimiento mecánico previo al filtrado, y en los hornos más grandes, es decir, en los hornos de 60 toneladas y los hornos de 30 toneladas, los hornos de 60 toneladas, ustedes recuerden que son los hornos de espera, se hace por volcado de la cuchara. Esa es la diferencia de por qué hay un método y por qué hay otro método. Es fundamentalmente por el tema de la generación de escoria. Como los hornos de 60 toneladas, como en los hornos de 30 toneladas, el escoriado se puede sacar a través de una manera bastante simple y mecánicamente con un rastrillo gigante, no hay tanto problema como en los hornos de aleaciones más particulares. Entonces ahí es un poco más difícil y más complejo el tema de retirar esta escoria. Entonces, cuanta menos escoria yo genere en el volcado de cuchara, bueno, más óptimo va a ser el proceso. Una vez que se llena el horno, lo primero que se hace es
hacer la aleación en el caso que corresponda. ¿Qué sería la aleación? Y, por ejemplo, en el caso de los barrotes, hacer la aleación es agregarle silicio, magnesio, hierro, hasta lograr la composición química que requiere el cliente. En el caso del lingote chico es agregarle silicio, magnesio, titanio, estroncio, hasta lograr la composición química que el autopartista requiere. Es un proceso, nosotros nos enterábamos que en las cubas sale a más de 900 grados, pero acá a cada momento va perdiendo un poquito de temperatura, ¿no? Sí, exactamente. Durante el transporte pierde un poco de temperatura. Esta, muchachos, es una colada por succión. Este es el pico, ahora van a ver, van a aproximar la cuchara y se hace el vertido del metal adentro del horno por succión dentro de la cuchara. Otra de las cosas que, bueno, acá se ve es, fíjense, todos los elementos de protección que tiene el personal que está preparando la puerta para poder ingresar con el tubo de vertido de metal. Es decir, ese guardapolvo que tiene, lo mismo que los pantalones, tienen una especie de polaina, es ropa antiignífuga, ante cualquier posibilidad de que el metal salte o haya algún tipo de, por ejemplo, de expulsión de ingreso, o sea, del metal cuando ingresa al horno. Pero igual se puede volcar dentro de los hornos, es parte del proceso, y en cada estación de colada, en cada horno, se ajusta la temperatura justa para el proceso de colada propiamente dicho. ¿La aleación se hace dentro del horno? La aleación se hace dentro del horno, sí. Y después de eso llega lo que se llama la colada. Después de eso, la colada propiamente dicha, el aluminio sale de los hornos, va por canales, pasa por procesos de desgasado y de filtrado que le quitan sus impurezas, que lo mejoran, y después va al punto de colada o punto de solidificación donde se logra el formato que requiere el cliente. Bueno, esto lo que estamos viendo es uno de los productos que tiene Aluar, que son los que se llaman barrotes. Fíjense que estos, bueno, depende de la mesa de colada, que son verticales para la producción de esto. Justamente ahí están transportando barrotes, ven con esta percha y los puentes grúas de fundición. A esto se le corta a los extremos y esto después se puede vender ya cortado. Acuérdense, esto puede tener 6 metros, hay de 7 metros 20 de longitud. Esto se puede vender cortado o se puede vender entero y, bueno, ya el fabricante puede hacerse, por ejemplo, con esto, extrusión, piezas por extrusión. Lo que están viendo a la izquierda, que es una estructura muy grande, esto se llama horno de homogeneizado. Estos barrotes están siendo preparados o pasaron por este horno homogeneizado. ¿Qué es el horno homogeneizado? Bueno, es un horno que una vez que el barrote fue conformado, recibe a los barrotes y a través de temperatura distribuye bien las tensiones de conformado. ¿Por qué? Porque este barrote, en todo lo que es el perímetro de su superficie, tiene tensiones provocadas por su conformación, que es una solidificación con agua y que se va enfriando. Entonces, ¿qué ocurre? Para justamente que el barrote tenga la misma, vamos a decirle, dureza homogénea, tanto en el centro como en los extremos periféricos, hay que hacer un trabajo como de un templado a una cierta temperatura. Para eso se utiliza ese horno de homogeneizado. Es decir, este barrote se coloca, se monta dentro de ese horno se cierra, y se deja a una determinada temperatura, de acuerdo de la aleación de aluminio que se ha hecho, el tamaño también tiene mucho que ver del barrote, se deja una determinada cantidad de horas, se eleva la temperatura, se mantiene y luego se va descendiendo. De esa manera todas estas tensiones desaparecen. Y luego se sacan los barrotes estos y se colocan en estas camas que ustedes están viendo acá. Los clientes nuestros son fábricas que
toman nuestro producto y le producen otra transformación. Por ejemplo, nosotros producimos lingotes aleados para la industria automotriz, que la industria automotriz toma nuestro producto, lo funde y produce llantas, por ejemplo. Producimos barrotes, que la industria extrusora lo toma y produce perfiles para carpintería metálica. Producimos alambrón, que los perfiladores lo toman, producen cables para las líneas de alta tensión o las líneas de media tensión. En el proceso del alambrón iniciamos colando una barra casi cuadrada en forma continua. Esa barra pasa por un laminador que en 13 pasos lo lleva a un diámetro de 9,5 milímetros. Después se bobina en bobinadores automáticos y se obtiene un rollo de 2 toneladas, que ese es el producto que nosotros... Esa es la barra, ven muchachos, ven cómo los rodillos la van laminando, va pasando por diferentes etapas esta laminación, y después lo terminan transformando en un cable grueso de aluminio que es enrollado. Esto se hace todo a temperatura, y después, bueno, se deja el rollo en enfriamiento, y eso después se utiliza para fabricar cable eléctrico. Embalamos y enviamos a nuestros clientes. Esa es la barra, fíjense que acá se ve perfectamente la barra de metal. Fíjense cómo la barra se empezó a transformar, ya era de tipo cuadrada sección, ahora es ya cilíndrica, ¿ven? Fíjense. Y esto se sigue conformando hasta el diámetro de alambrón que por pedido el cliente requiere. Ahí en la parte posterior, ustedes pueden ver las bobinas de alambrón que ya están depositadas en la zona de enfriamiento. ¿Ven? Ahí están extrayendo una bobina recién conformada. El producto clásico de la empresa es esto que tenemos atrás, lo que se conoce como el lingote. El producto, no sé si clásico, pero digamos el commodity, el producto base es el lingote puro. Ese es el producto que es el más difundido, que sirve a muchas industrias. Bueno, fíjense que había una identificación del lote de lingotes. Justamente estos lingotes tienen diferentes tamaños. Es decir, el lingote que sale de la fundición principal tiene un determinado tamaño, el lingote que sale de esta fundición tiene otro, porque justamente en el tiempo han estado pidiendo, los clientes piden diferente cantidad de material para poder luego refundirlo y hacer su producto con los moldes que ellos tienen, ¿no? Lo que sí en todo lo que cada una de estas partidas, que es este conjunto de lingotes, llevan, independientemente de los sellos de la empresa, que ya vienen en la conformación de la solidificación, bueno, qué producción es y qué características tiene esa aleación. Son unos números que aparecían, bueno, perfectamente son identificables, ¿no? Atendemos todo el mercado interno y también va al mercado externo, a países tales como Estados Unidos,
o Brasil. Para todo tipo de industria. Para todo tipo de industria. Al mercado de exportación enviamos barrotes, enviamos lingote estándar, lingote T, enviamos alambrón. Los barrotes se hacen en una colada vertical, una tecnología de punta llamada Wastaf. Después de la colada vertical, los barrotes se extraen de la fosa y entran a un horno que se llama horno de homogeneizado, donde se les hace un tratamiento térmico. Después del horno de homogeneizado van a la sierra, donde se cortan a las medidas que necesitan los extrusores. El proceso que viene aguas abajo del nuestro es el proceso de extrusión, y típicamente se fabrican perfiles que terminan en la carpintería metálica en las ventanas de nuestras casas. En todas las áreas de planta tenemos nuestros cuidados desde el punto de vista de la calidad del producto, desde el punto de vista del cuidado del ambiente. Los materiales y los procesos que trabajamos son distintos, pero las reglas y los criterios son los mismos. Satisfacer a los clientes con productos de buena calidad, cuidar el medio ambiente, tener bajo control los riesgos en el trabajo diario. ¿Consumo de la electricidad como en otras etapas? ¿Acá es más el gas o cómo es? Sí, acá típicamente en una fundición no es tan electrointensiva como electrólisis. En la fundición usamos mucho gas. También. Esto es la lingotera, fíjense cómo se va conformando el lingote de aluminio, y luego esto pasa en la misma máquina, tiene como una pileta de agua que lo va enfriando, hasta que después se termina de solidificar, lo vuelca, y vieron ese tipo de mano robótica que iba haciendo el pallet, en realidad, de lingotes, los va ubicando y va colocando la cantidad que el cliente ha pedido por cada uno de esos pallets, ¿no? También consumimos electricidad, usamos aire comprimido. En semielaborados somos aproximadamente 130 personas, y en fundición aproximadamente 120 personas. La planta trabaja las 24 horas, gran parte del trabajo se hace en turno rotativo, en turno 6x2, y eso mantiene la planta las 24 horas del día funcionando. Nosotros trabajamos en base a pedidos, tanto del mercado externo como del mercado interno. Tenemos un programa de producción que cumplir, y ese programa de producción está relacionado en algunos casos con los stocks que tenemos en planta, y en muchos casos con cumplir con la entrega para un barco que tiene que viajar a Estados Unidos o a Brasil, o cumplir con la entrega de un camión que tiene que viajar dentro del país al mercado interno. Tenemos una cartera muy amplia de productos. De vez en cuando los clientes piden algunos cambios en las aleaciones o en los formatos, y eso nos genera pequeños desafíos que encaramos para satisfacer a los clientes. ¿Hace cuánto tiempo? Y aproximadamente 20 años. ¿Y vas notando que la demanda se mantiene, aumenta? Es decir, con la planta en el momento tuvo que ampliarse, es decir, que la producción se incrementa. Ahora estamos en una etapa estable. Viví gran parte del crecimiento de la planta con las ampliaciones, pero ahora se podría decir que estamos en una etapa estable. Bueno, acá, muchachos, el video termina. Quería agregarle nada más que la producción anual es de 440.000 toneladas de material solidificado año.
el 80% de esa producción se exporta, es decir, el consumo interno que se hace en Argentina es nada más que del 20%. Otra de las causas por la cual Alvar vende tanta producción afuera es justamente lo que habíamos visto anteriormente en electrólisis, por la altísima calidad de aluminio que se obtiene. Entonces eso permite hacer aleaciones, como dijo el ingeniero Rizzo, de productos que el mercado de otras empresas no lo hacen. Bueno, Alvar tiene esa posibilidad y todo eso se logró a través de investigación y desarrollo internamente dentro de la empresa. Es decir, un poco lo que yo siempre le digo, el tema de la reingeniería, que es lo que apuesta la empresa permanentemente. Bueno, todos los hornos y los canales que ustedes estaban viendo, en su momento fueron responsabilidad mía, que era lo que yo les contaba, que tenía que andar a veces corriendo y mirando en qué condiciones estaban los hornos para, bueno, darle el ok, que se hiciera una campaña de solidificación a veces de muchas toneladas. En el periodo que yo estuve, bueno, este muchacho recién había entrado, era muy jovencito, él dijo hacía 20 años que estaba, bueno, y llegó a estar como jefe de fundiciones. Pero bueno, ahí hay mucho trabajo de mantenimiento, ustedes han visto, hay muchos equipos, eléctricos como mecánicos, hay mucha robótica, hay mucha electrónica, hay un proceso muy bien definido, todas las variables del proceso están controladas. Así que quería mostrárselo para que un poco cerramos el tema este de procesos y los mantenimientos. Hay mucha tecnología, hay mucho control de calidad, muchísimo control de calidad. Y también el tema de seguridad e higiene es una prioridad, porque las tareas tienen un altísimo riesgo y siempre lo que se hace es minimizar esos riesgos. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta? No, la verdad que no, profe. Muy bueno el video. Bueno, chicos, Dale, profe. acá terminamos y bueno, les mando un abrazo y continuamos.